Odio a Dustin. Ponte el cabello hacia el costado. Oh. Yo no lo considero más de mi familia. Me cuesta pensar que él en un momento fue pariente mío. Me han dicho que no hable mal de los demás, pero es muy difícil hablar bien de una persona que le hizo algo tan devastador a tantas personas. Es evidente que el mal está en Dustin. ¿Qué es esto? Decir su nombre es muy doloroso. Es muy difícil creer que uno de tus familiares es una mala persona. Wow. ¿Qué dice? Es para la policía. ¿Qué dice? No sé qué le pasó a Dustin. No lo sé. Y jamás lo sabré. No perdamos nada. Parece una confesión. Solo le diría a Dustin por qué. ¿Qué pasó en esa casa? La única persona que lo sabe es Dustin. ¡Hijos de p***! Vamos, Dustin, no. Nuestra familia era de Calgary, Alberta, Canadá. Mi papá era súper feliz todo el tiempo. Tenía todo lo que quería en la vida. Tenía sus hijos, su casa, tenía su esposa. Mi mamá era enfermera. En realidad era mi madrastra. Mi mamá biológica se fue cuando yo era chico. Éramos una familia ensamblada. Éramos mis padres, mi hermanastra, mi hermanastro, mi hermano biológico y luego tuvimos un medio hermano. Éramos 5 hijos y éramos una familia feliz y sana. Mis hermanos y yo teníamos todo lo que queríamos. Mi hermanastro Dustin, para mí, era el inteligente. Siempre pensé que llegaría lejos y lo admiraba mucho. Y siempre pensé que si él podía, tal vez yo seguiría sus pasos y llegaría a lo mismo. Al comienzo, Dustin era un chico normal. En su vida, todo podría haber sido increíble. Pero sin dudas recuerdo algunos temas que en ese entonces no podía ver. Dustin reaccionaba de más por tonterías, por cosas que no importaban. Y siempre que podía empezar un problema, le gustaba hacerlo. Dustin odiaba tener ese look sabelotodo. Siempre que se miraba al espejo, veía las gafas y se veía flaco, escuálido, y lo odiaba. Un día estábamos tranquilos en el sofá jugando a los videojuegos. David, mira esto. Dustin tenía un cuaderno donde dibujaba grafitis, pero era algo que en realidad era secreto. Recuerdo que lo encontré en su cuarto. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué estabas haciendo en mi cuarto, Adam? Como yo era más joven en esa época, lo molestaba y le hacía bromas. Dustin no quería oírme, pero tomé la mala decisión de seguir molestándolo. ¿Qué es esto? ¿Qué eres, gángster ahora? Le hice una broma, se dio vuelta y me dijo algo del cuaderno. Vamos, sigue hablando. No recuerdo las palabras exactas que usó, pero me insultó, sacó un encendedor del bolsillo, me lo lanzó a la distancia y me golpeó en el ojo izquierdo, justo aquí, y me abrió el párpado. Cuando corrí la mano estaba sangrando. Fue la primera vez que vi que Dustin se enojaba tanto. Por supuesto, Dustin no se disculpó, porque creía que yo merecía que me lanzara el encendedor. Ahí entendí que algo en Dustin era malo. En ese momento Dustin me insultó y se fue de la sala de estar. Se había hartado. Y sin decir nada acordamos que nadie les contaría a nuestros padres. Yo no quería tener más problemas con Dustin. No quería que se enfadaran con él y que luego me perjudicara. Me daba miedo lo que
Dustin fuera o quisiera hacer si lo metía en problemas, ya que me había herido físicamente. No sé cómo, pero Dustin siempre encontraba la manera de conseguir todo lo que quería. Y vivía enojado. No era que se enojaba cuando algo salía mal, sino que su primera reacción siempre era enojarse. Dustin se había comprado un teléfono táctil, pero no era muy bueno y no funcionaba bien. ¿Qué le ocurre? A Dustin le molestaba que el teléfono no fuera el mejor de todos, y les dijo a mis padres que debían comprarle otro. ¿Mamá? Esta cosa tiene algo malo, cómprenme otro. Eso no pasará. Y mi mamá le dijo a Dustin que algo le habría hecho. Cuando Dustin se enojaba, era evidente porque te miraba fijo y sabías que estaba enojado. En ese momento vi que todo su semblante cambió y a propósito la insultó a la cara, le dijo estúpida. Tomó el teléfono y lo lanzó al suelo. ¡Dije que necesito otro! ¡Dustin! En particular me recordó al encendedor, hizo una escena por eso. La primera vez lanzó el encendedor. Cada vez era más fácil rendirse y acceder a lo que Dustin quería, en lugar de pelear o discutir con él. Era el 26 de diciembre, luego de Navidad, y Dustin, una amiga y yo decidimos ir de compras y recuerdo que Dustin había escogido una chaqueta y a mí me gustó cómo quedaba y quise una igual. ¿Deberías llevarla? Sí, pero de ninguna manera puedo pagarla. Me di cuenta de que era muy cara para mí. Entonces nuestra amiga decidió que iba a regalármela a mí por la Navidad. Considéralo tu regalo de Navidad. Gracias. De nada. Y enseguida vi que me miró fijo, que me puso mala cara y entendí que iba a tener problemas. Mientras salíamos de la tienda me la estaba poniendo. ¿Qué diablos crees que haces? ¿De qué hablas? Y Dustin se dio vuelta y dijo, no es tu abrigo, no te lo hubiera regalado. Si no lo regresas o te lo quitas, te patearé el y lo regresaré por ti. Fue la primera vez en la que Dustin me dijo con exactitud que básicamente yo no era nada para él y que se podía dar vuelta y golpearme cuando quisiera y que iba a hacerlo. Eso fue algo que de hecho me llegó y me asustó. ¿Y? ¿Quieres un golpe? Bueno, tranquilo, ¿sí? Solo devolvámosla a Adam. Nuestra amiga oyó nuestra discusión y tomó el abrigo y dijo que iba a regresarlo. Y jamás lo hizo. Luego me lo devolvió cuando Dustin no estaba. Rendirse ante Dustin era más fácil que terminar peleando. Queríamos evitar problemas. Pero cuanto más se enojaba, mucho más nos preocupaba hasta qué extremo era capaz de llegar Dustin. Y entonces ahí fue que supe que debía temerle mucho cuando se enfadaba. El padre de Dustin los abandonó cuando él tenía 3 años. Así que Dustin era un niño de mamá y sabía cómo manipularla para conseguir las cosas que necesitaba o quería. Siempre había peleas por quién le quitaba dinero de la cartera a mi mamá. Ella siempre le contaba a mi papá y ninguno decía nada y era algo constante. Volvió a desaparecerle dinero a mamá. ¿Alguien sabe qué pasó? Y luego Dustin entró por la puerta y olía a cigarro. Oye, ¿acaso volviste a fumar? Mi papá lo detuvo y le preguntó de dónde sacaba tanto dinero para fumar. Y él respondió, no tienes por qué saber de dónde saco mi dinero, vete al c***. ¿Y a ti qué te importa? Dustin. Mi mamá culpó a Dustin y a propósito le dijo en su cara, estás tomando dinero de mi cartera. Si no, ¿quién más lo tomó? Oh, bien.
Ahora soy mentiroso. Ahí Dustin se dio vuelta y le dijo, ¿le dices ladrón a tu hijo? Entonces me iré y me convertiré en ladrón. Y ahí se generó un enorme problema. Bueno, si no me quieres aquí, está bien, me iré. Siempre le decía, ¿y si no me vuelves a ver? Dustin, espera. Era su forma de manipularnos. Él lo hacía para que hiciéramos lo que él quería. Y las veces que hacía esas amenazas o promesas, se iba por 2 semanas y nadie sabía nada de él. Había veces en las que mis papás no dormían durante 3 días porque Dustin no aparecía. Lo veía como una oportunidad. Le gustaba tanto manipularnos que era lo más fácil, desaparecer y no dejarlos dormir para que se sintieran mal por él. Dustin era un maestro de la manipulación. Había empezado a meterse en actividades más ilegales. Robaba autos que estaban abiertos a la noche y, sin prisa pero sin pausa, se volvió peor. Una vez mis padres estaban de viaje y estábamos Dustin, 2 o 3 amigos de él y yo. Oigan, chicos, vean esto. Está abierto. ¿Qué hay? Encontramos un auto que tenía un set de palos de golf. Mientras íbamos a mi casa, uno de los chicos tenía uno de esos palos y oímos un estruendo. Se había acercado a la secundaria y rompió la ventana del director o del subdirector. Y dijeron, llevaremos todo lo que podamos, todo. Vaciaron cada máquina expendedora de esa escuela. Llevaron todo a mi casa y lo ocultaron en mi cuarto. Creo que me involucró porque vio que era una manera de que si lo regañaban, también me regañarían a mí. Y después dijeron que lo iban a hacer otra vez. Y yo les dije, de acuerdo, ok, adelante, hagan lo que quieran. Me quedé en mi casa y en ese momento estaba en la cama. Y de repente sonó el teléfono y pensé, ¿quién será? Tomé el teléfono y me dijeron, Adam, vino la policía. Y luego oí, dejen eso. Pongan las manos arriba y tírense al suelo. Y oí que dijeron todos al piso. Y luego un oficial tomó el teléfono y preguntó quién era e intentó sacarme información y corté. Terminaron arrestando a todos. A los minutos, boom, 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 boom. Es la policía, abran la maldita puerta. Entraremos y revisaremos todo. Había barras de chocolate en las gavetas y había una bolsa de residuos llena debajo de la cama y adentro estaba escondida la laptop del subdirector. Fue la primera vez que Dustin estaba en problemas con la ley. Fue la primera vez que lo esposaron. Y su castigo fue importante. Estuvo en libertad condicional, creo que durante 5 meses, y tenía un horario de llegada. No podía cerrar con llave su puerta, y además lo expulsaron de la secundaria. Dustin, ¿en qué pensabas? Pero ni siquiera le importó. En realidad se sintió orgulloso. Muchas de las cosas que Dustin hacía no le generaban mucho remordimiento. Las hacía y esperaba salirse con la suya. Dustin empezó boxeo. Iba a entrenar regularmente unas 3 veces a la semana y parecía que le daba satisfacción poder, al fin, liberar toda esa ira contenida en un lugar donde no tendría problemas. ¿Es tu primera vez, Adam? Sí. Acércate. El instructor me preguntó si quería aprender a boxear y le dije que sí, que lo intentaría. Entonces me dio el protector para la cabeza y nos explicó las reglas. Se supone que uno pelea, pero que no se pega. No es una pelea real, así que no pueden lastimarse, ¿sí? ¿Entendido? Se puso frente a mí y se golpeó los guantes para indicarme que estaba listo para pegarme y que haría hasta lo imposible para hacerlo. Allí él podía pegarme, era un espacio controlado, y hasta podía noquearme sin que hubiera consecuencias. Su expresión era más que clara. Iba a tirarme al suelo. Bueno, empecemos.
Recuerdo que Dustin lanzaba golpes sin piedad. Estaba esforzándose al máximo y empecé a tener miedo. Pensaba, si me noquea o me tira al suelo y sangro, ¿se detendrá? La verdad, no lo creo. Aproveché la velocidad que tenía gracias al fútbol para evitarlo. Pero como Dustin lanzaba golpes rápidos y yo era más pequeño que él, empecé a lanzar golpes también y el instructor paró la pelea. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuál es tu problema? Es por diversión. Y Dustin me dijo, si no fuera una pelea de práctica te haría afuera te dejaré tirado en el suelo. Y siguió insultándome y le dije, Dustin, se suponía que nos divertiríamos y me persigues como si fueras a destrozarme. Era una pelea de práctica. Sí, tienes suerte. Te habría hecho mierda. Y me fui, porque no quería más problemas. Dustin me asustó, como jamás lo había hecho. Dustin aprendió boxeo y ahora sabía cómo se peleaba y lo aprovecharía para usarlo cuando quisiera. Ahora podía ir a buscar peleas en lugar de esperar que las peleas fueran a él. Supe desde el primer día en el que lo vi enojado que iba a cometer una estupidez, pero no sabía que Dustin haría algo como esto. Unos años después, ya sabía que él había tenido varios problemas y demás, pero traté de reconstruir mi relación con Dustin. Y había una chica, Taylor. Ella y yo habíamos salido un par de meses, pero con el tiempo ella y yo terminamos siendo solo amigos. Y de repente, Taylor y Dustin empezaron a salir. Y tuve que aceptarlo. Un día, Dustin estaba conduciendo a la casa de mis padres y Taylor iba en el asiento de atrás. Lo sé, fue terrible. Y dijo algo en la camioneta. En serio, no recuerdo qué fue, pero enseguida vi que Dustin se enfadó. ¿De qué demonios se están riendo? Nada, tendrías que haber estado. Deberían quedarse sentados en silencio. Dustin me amenazó y me dijo que iba a tirarme de la camioneta. ¿Pasa algo? Sí, Adam. Me estás fastidiando. Sigue así y te tiro a la calle. Recuerdo que Taylor nos pidió que paráramos. Dustin se dio vuelta y sus palabras fueron: cierra la maldita boca. Ya no le grites, viejo. No sé por qué estás enfadado, pero no es su culpa, ¿ok? ¡Cierra la boca, Adam! Cuando le dije eso, supe que terminaríamos mal muy rápido. Pero seguimos discutiendo y recuerdo que en la cabina de la camioneta me golpeó directo en la cara. Cuando me golpeó, fue el colmo. ¿Qué diablos te ocurre, viejo? ¿Estás loco? Temía tanto lo que pudiera pasarme dentro del vehículo que no quise seguir más, así que decidí que la mejor opción era bajarme de ahí. Estábamos yendo a 60 kilómetros por hora. Sabía que iba a doler, pero abrí la puerta y me tiré de la camioneta en movimiento. Solo desabroché el cinturón y salté. Rodé como unas 8 veces en la calle y terminé rodando al césped. No me hice raspones ni moretones, no me hice nada, pero me dolió. Dustin se fue. Él siguió y a los 2 minutos llegaron 5 patrullas. Me preguntaron si quería presentar cargos y no lo hice, porque jamás hubiera denunciado a Dustin, pero podría haberme lastimado o haber muerto. Y la reacción de Dustin fue irse y no ayudarme. No le importó. Dustin jamás superó el hecho de que mi papá no fuera su papá. Estaba resentido porque su papá lo había dejado, y cuando creció y empezó a tener problemas con mi papá, se volvieron casi enemigos. Dustin, no puedes tratar a tu madre de esa manera. Dustin insultaba o le gritaba a mi mamá o a uno de nosotros en la casa, y mi papá intercedía. Estoy harto de esto, harto de ti y estoy harto de ella. Mi papá le dijo que se fuera de la casa. Dustin le discutió, pero no quería irse. Y al final Dustin empacó sus cosas en una mochila, empujó de costado a mi papá y se fue. Creo que mi papá pensó que había algo
como drogas, armas o algo raro en la mochila. Espera, ¿Qué? dame la mochila. Olvídalo. Salió de la casa, lo siguió y le dijo que le diera la mochila. Y Dustin le repitió que era su mochila, que no se la daría, que no era suya. Vamos, dámela, quiero revisarla. No es problema tuyo lo que hay adentro. Eres mi hijo, Dustin, así que también es mi problema. ¡Aléjate de mí! A propósito, mi papá le quitó la mochila a Dustin, se dio vuelta y cuando lo hizo, Dustin le pegó en la nuca. Mi papá no le temía, así que se puso de frente a él y le dijo, ¿ni siquiera me pegas en la cara? Él era atlético, había hecho artes marciales, así que no le temía a Dustin, en absoluto. ¿Quieres pelear conmigo, Dustin? Pelea conmigo, pero si tocas a alguien más, llamaré a la policía. Tienes dos opciones, Dustin. O te largas de aquí o llamaré a la policía. Dustin sabía que si llegaba la policía no iba a ganar. Pareciera ser que Dustin sabía a quién podía y a quién no podía manipular, así que cuando lo amenazó con llamar a la policía, desalentó por completo a Dustin. No iba a enfrentarse con la policía, tenía que irse y se fue. Mi papá tomó la mochila y volvió a entrar. Esto sorprendió mucho a mi papá, pero también le hizo ver que si lo había golpeado, ¿a quién más podía herir? Comenzó a tomar esteroides y también a ir al gimnasio 9 veces a la semana. Respecto de los esteroides, fue como si le hubieran arrancado el poco filtro que tenía y ahora todo lo que lo enfadaba, lo hacía enfadar mucho más todo el tiempo. Un día, Dustin estaba reparando su auto porque había tenido un problema e hizo un desastre entre el aceite y las herramientas. Entonces mi papá le pidió que limpiara todo antes de irse. Tienes que limpiar, estás manchando de aceite. Cuando termine. Hazlo ahora antes de manchar la entrada. Dustin no se lo tomó para nada bien y terminaron discutiendo. ¡Te dije que lo haré cuando termine! No me levantes la voz, Dustin. Dustin tomó un garrote de repente y, sin dudarlo, atacó a mi papá. Dustin quiso golpearlo, pero mi papá atrapó el garrote y se lo arrancó de la mano. ¡Basta! Le dijo, vete de la maldita casa, si no vendrá la policía. O te vas ahora, o presentaré cargos. Y Dustin se fue. No creo que lo hubiera matado en el lugar, pero tampoco que no lo hubiera hecho. Me asustaba pensar que fuera a sacar un arma en la casa. Creo que todos estábamos más nerviosos porque presentaba más y más actitudes violentas, pero también es duro temerle a un familiar. Quieres creer que va a mejorar. Por eso es difícil verlo y darte cuenta de que no, de que es algo para preocuparse. Y sé que mi mamá lo empujaba para que buscara ayuda, pero solo puedes ayudar a quien quiere que lo ayuden. Así que todos estábamos con cuidado y nos asegurábamos de que si estábamos en casa con Dustin, cuanto menos dijéramos mejor. Siempre iba preparado porque si Dustin estaba ahí, algo iba a salir mal. Pero no pensaba que terminaría en la cárcel, por lo que terminó en la cárcel, sino por pelearse en un bar y golpear a otro. Estábamos con unos conocidos que no vivían en la ciudad y habían hecho una reunión. Y además habíamos invitado a unos amigos y estábamos juntos en la fogata. Recuerdo que yo todavía no tenía edad para beber, porque así fue que empezó este problema. Les pedí a mis papás si podía beber un trago, porque todos estaban bebiendo y me dijeron que sí. Dustin estaba cortando madera para el fuego y se enfadó conmigo por beber mucho sin ser mayor de edad y empezó a alterarse más. Ya bebiste demasiado, Adam. ¿Qué? Es la primera. Dije que es demasiado. Y mi hermano David le dijo, déjalo en paz, viejo, nos estamos divirtiendo, déjalo tranquilo, ya basta. Es menor de edad. No debería beber. Como si no hubieras bebido siendo menor. Y así empezó una discusión entre
David y Dustin. Y Dustin tomó el hacha con la que estaba cortando y la lanzó al otro lado de la fogata. ¿Me acabas de tirar el hacha, Dustin? David se corrió cuando se la lanzó, por eso falló, pero se la había tirado a David. Y enseguida él le dijo, ¿qué carajo te pasa? Y se pusieron a pelear en el patio. Si Dustin le hubiera dado con el hacha, se habría lastimado de gravedad. ¡Oigan! Al final mis papás lo vieron y Oigan, detuvieron ya la basta. pelea. ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Sepárense! Sí, creo que ¡Ya basta! lanzar el hacha fue un acto intencional de violencia y que en serio trató de herir a una persona. Sí, claro. Tenía miedo de que lo pudiera hacer, de las capacidades que tenía y de las emociones que sentía para creer que estaba bien hacer eso. Cuando vimos que lanzó el hacha, todos pensamos que debíamos tener mucho cuidado. Pero creo que todos teníamos la idea de que jamás nos haría nada. Sabes, nadie quiere creer que le sucederá a uno. Una noche organicé una cena en la casa de mis padres. Hola. Ay, qué bueno verte. Igualmente. Dustin ya estaba alterado por algo y se notaba que tenía intenciones de pelear. Había estacionado lo más cerca posible a la entrada, pero sin bloquear a nadie. Pero se puso a gritar mi nombre. ¿Por qué siempre haces eso? Le pregunté qué había hecho y me contestó, ¿por qué estacionas tan pegado a los demás? Así nadie puede salir de la casa o te chocaremos el auto. ¿Ese es tu plan? ¿Quieres eso? ¿Que choque tu maldito auto? Y en broma le contesté, hazlo, así le reclamo al seguro. En serio, no me importa. Y me respondió que no le hablara de esa manera. ¿Qué tal si te hago mierda en su lugar? Bueno, intenta. Chicos, cálmense. Siempre defendiéndolo. ¿Por qué no te hago mierda a ti? Me estaba insultando y gritando. Así que me quedé junto a mi papá porque Dustin estaba diciendo que nos iba a dar una paliza. Ya me cansé de tu actitud, Dustin. Mi papá le dijo que se fuera. Ahora vete. Bien. Dustin se fue de la casa y todos nos aliviamos tanto que hasta se oyó ese uff porque estábamos bien y luego volvió. De repente volvió a abrir la puerta y subió la tensión al instante. Se sintió y nos amenazó de muerte a todos. No hemos terminado. Ya verán lo que les espera. Y mientras se estaba yendo, nos insultaba. Y a propósito hizo un arma con los dedos. Nos apuntó a todos los que estábamos en la casa. Y disparó. Boom, boom, boom. Ya verán lo que les pasará. A cada uno de ustedes. Él decidió amenazar no solo a uno, sino a todos nosotros. Pero cuando se fue nos reímos porque pensamos que no era nada, que lo hizo para asustarnos. Pero ahora que lo pienso, cuando dijo que ya veríamos lo que nos esperaría, sin dudas fue una alerta. El 31 de julio de 2018 a la tarde iba a tomar un café con mi papá, pero pensé que estaba ocupado porque no respondía a mis mensajes y supuse que estaba ocupado en la casa o haciendo algo. Sonó mi teléfono. Sonó unas 3 veces del mismo número privado y jamás contesté. Luego volvió a sonar otras 3 veces. Y entonces decidí contestar porque esa persona claramente quería hablar conmigo. ¿Hola? Era un policía que debía hablar conmigo. ¿Está todo bien? ¿Qué ocurre? Me preguntó si podía ir a mi casa. Le pregunté que para qué y me dijo que por teléfono no. Yo tenía miedo de que fueran a arrestarme por algo que no sabía que había hecho. Estaba muy nervioso. Tocó mi puerta
El oficial me pidió que saliera, y eso hice. Y sus primeras palabras fueron: ¿conoces a Dustin Duthie? Y primero dije: sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo ahora? Y el oficial me tomó del hombro y dijo: sospechamos que Dustin mató a tus padres en su casa. Me aflojé, me caí de rodillas y no sabía qué decir ni hacer, solo lloraba. Recuerdo que el oficial me ayudó a pararme. No recuerdo cómo nos enteramos, pero a mi mamá la apuñaló 6 veces y a mi papá lo apuñaló 8 y los dejó morir en su casa. Mis papás siempre tuvieron un amor muy especial. Esta imagen muestra su momento de más felicidad, cuando se miraban a los ojos. Les he dicho a chicas con las que he salido y a mis amigos que quiero tener un amor como el de mis papás y amistades como las de mis papás, porque, en serio, los admiro. Extraño a mi papá y extraño a mi mamá. No sé qué decir. Los dos eran muy felices. Es triste porque solo puedes verlos juntos en las fotos. Y ellos son todo para mí. Como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los abuelos de Taylor le habían comprado un teléfono nuevo. Se estaban escribiendo y a la mañana siguiente Taylor no les respondió, ni a ellos, ni a los padres, ni a los amigos, ni a los familiares. Así que sus abuelos se preocuparon y contactaron a la policía y denunciaron su desaparición. Sus abuelos llamaron a mis padres para preguntar si la habían visto. Dustin había vuelto del apartamento de Taylor y pasó la noche en la casa de mis papás. Nadie sabe qué pasó en esa casa excepto Dustin. El tribunal tiene la creencia de que mis padres tal vez intentaron ayudar a buscarla o que le preguntaron a Dustin y por eso Dustin se volvió loco. Tal vez Dustin creyó que iban a descubrir que él había matado y pensó que lo más fácil para evitarlo era matar a mis padres. Ella estaba en la cocina y la apuñaló. No sé si se paró o si se cayó porque él tiró la silla, pero la apuñaló 6 veces y arrastró el cuerpo al otro lado de la cocina. Mi papá oyó los ruidos y bajó por la escalera y lo atacó ahí mismo. Mi papá intentó huir, pero lo apuñaló 8 veces. Dustin también apuñaló al perro de la familia y lo dejó junto a mi papá. Había sangre en todas partes. Tenía sangre en la ropa, en el calzado. Dustin después trató de limpiar, se cambió la ropa, se duchó y se rasuró la cabeza. Luego, después de que limpió, Dustin fue al garage y robó el auto de mi papá. Condujo al apartamento de Taylor y Taylor estaba ahí desde hacía 5 días. No sé qué se le cruzó por la cabeza, pero trató de meterse en el edificio. Pero no se acordó de llevar algo importante al apartamento de Taylor, que era el llavero.
así que se quedó encerrado y no sabía qué hacer. Y no sé por qué, pero llamó a la policía. Él ya no podía huir, no podía encubrir nada más. Dejó 2 escenas del crimen y no podía entrar en la primera. Y cuando habló con la policía, contó exacto lo que había hecho. ¿Qué pasó ahí esta mañana? La verdad es que no estoy seguro. No sé por qué lo hice. Pero lo hice. ¿Y qué hizo? Maté a mi novia en su apartamento la semana pasada y maté a mis padres esta mañana. Apuñalé a los 2 hasta que los maté. Pasaron unos días y fuimos a buscar algunas pertenencias. Volvimos al auto de mi papá y revisamos lo que tenía. Estábamos sacando las cosas. ¿Qué es esto? Y recuerdo que abrimos uno de los bolsos y había una pelota del tamaño de una de tenis, pero hecha con cinta negra. Ahora queremos saber qué diablos es. Había empezado a desenvolverla y cayó un pedazo de papel. Y nuestra tía dijo que debíamos grabar esto porque si había algo ahí, podía ser importante. No pierdas ningún papel, tal vez haya que unirlos. La desenvolvíamos y cuanto más avanzábamos, más pedazos de papel caían. Oh, Dustin, es su letra. Oh, pero ¿qué es? Mi hermano David tomó uno de los papeles y decía la frase acero frío. Wow, ¿qué dice? Es para la policía. ¿Qué dice? Cuando la desenvolvimos toda, enseguida llamamos a los investigadores y les entregamos unos 200 pedazos de papel que estaban rotos. Cuando al final los ordenaron, ahí decía todo lo que Dustin había hecho. Según la carta que encontramos, estaban en la cama y Dustin empezó a apretar y sintió un crujido en el cuello de ella. Y de repente, según lo que estaba escrito ahí, necesitó sentir cómo el acero frío penetraba la piel humana. Y la degolló. Hizo eso, la tapó y se fue. Se me revolvió el estómago porque no podía entender cómo había... Ni hablemos de que la mató, pero después la tapó y se fue de ahí como sin nada. Me lo pregunté muchas veces, pero creo que jamás sabré por qué mató a Taylor. No tiene sentido para mí, pero es evidente que el mal está en Dustin. Es evidente que tenía demonios o algo que no podía controlar. Parece una confesión. Dustin se sorprendió mucho cuando vio que habíamos encontrado esto. No sabía quién lo había hallado, pero toda su actitud cambió cuando se dio cuenta de que lo único que tal vez no quería que nadie descubriera, ahora estaba frente a él. Bajó la cabeza, los hombros, ya no era más ese tipo grandote en overol. Agachó la cabeza y se dio cuenta de que estaba completamente condenado. No quiero leerlo. Esto ha estado en mi familia desde hace 4 años y es la confesión de un ser que cometió atrocidades y no quiero revivirlo, no quiero. La veo a diario. La oigo a diario. Esta es una de las cosas que más me cuesta olvidar. En el tribunal no se leyó porque jamás vimos al jurado. Dustin se declaró culpable con esto antes del juicio.
La sentencia de Dustin fue todo lo que podíamos pedir. En Canadá no existe la pena de muerte. Si hubiera existido en Canadá, habría tenido mucho sentido decir, bueno, que lo maten. Él es el malo para la sociedad. Pero, en definitiva, sería la salida fácil. Prefiero que se pudra en la cárcel, que esté ahí y conviva con sus decisiones todos los días. Lo sentenciaron a cadena perpetua y podría salir en libertad condicional en 35 años. Pero es una persona a la que le deseo que no vuelva a ver la luz del día. Jamás perdonaré a Dustin. Quiero que recuerde lo que hizo todos los días. Odio a Dustin. Aunque saliera de prisión y quisiera disculparse, yo sería el primero en echarlo de mi propiedad. Perder a mis padres fue muy devastador. Aceptar la angustia y el trauma producto de eso fue muy duro. Y ahora aún tengo días en los que me angustio, pero es más fácil. El consuelo es poder oír las voces de mis padres en mi cabeza y oír cuando me dicen que están orgullosos de mí y que estoy haciendo todo lo que debería haber hecho. Me empujan a progresar, a salir adelante, a seguir siendo productivo. Los oigo todos los días. La vida no siempre es maravillosa, pero la vida sigue. Doblado al español en BSI Ibiza.